Bienvenido, Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industrias. Agradecida porque Pablo no tiene flojera para venir hasta los estudios. Sé que hay que atravesar los embotellamientos, hay que atravesar el centro a veces de la ciudad cuando tiene reuniones. Así que nuevamente agradecida, Pablo, de tenerlo así, cara a cara. Un placer, bienvenido. Gracias, Claudio, por la invitación. Un saludo a la audiencia de Piedra, Papel y Tinta. Empezamos el año, con las preocupaciones, ¿no? Normalmente la gente prefiere el calzón rojo para el amor, pero creo que este año se han vendido más calzones amarillos, por eso la plata, ¿no? No sé si se ha puesto calzón rojo, amarillo, creo que hay que ponerse calzón tricolor. La gente está preocupada, todos, en las clases más humildes, en los sectores más humildes, por la marraqueta, en la clase media porque el aceite, porque el café, porque la mantequilla, y en los sectores más acomodados también hay preocupación. En los industriales, en quienes ya no pueden viajar con la misma facilidad, hay una línea transversal que nos está preocupando. De hecho, Pablo, hay una caricatura de Al-Azhar que quiero compartir con usted y con la gente. Tenemos lista la caricatura de Al-Azhar. Vámonos al mundo de Al-Azhar. Va a ver cómo esta imagen dispara el tema de hoy. A ver. Ahí está. Esta es la caricatura hoy de Al-Azhar. Ahí está el presidente y Al-Azhar con la ternura también que le caracteriza y el ingenio. Ahí estamos viendo a una mujer con su guagüita, al lado ese debe ser un obrero, la niña, el perro, el gato y el ratón, están todos ahí atravesando una crisis. ¿Estoy exagerando, Pablo? ¿Hay una preocupación en todos los sectores o será sobre todo en los sectores más humildes? ¿Cuál es la percepción que tiene? Bueno, yo creo que ya es un segundo año que empezamos con conflictos. El año pasado, un 2 de enero, no estábamos cambiando de dar la vuelta a nuestro almanaque, ya teníamos bloqueos. Hoy estamos empezando una serie de conflictos y 11.5 millones de bolivianos no quieren zozobra, quieren certidumbre. Y hoy gran parte del sector privado, industriales, la CAO, CANIOP, entre otros, estamos preocupados por la disposición adicional séptima. A eso se han sumado los otros sectores más en marchas. Sí. Entonces, sectores más sociales, ¿no? Sectores más sociales, los comerciantes, etc. Justo a inicio de año, Pablo, hemos buscado a distintos representantes, hemos hablado con usted, pero nos ha costado encontrar a otros representantes en Santa Cruz que, se entiende, estaban de viaje, era la transición, las fiestas de fin de año. No hemos podido entrevistar como quisiéramos a los representantes de los distintos sectores de la empresa privada, cruceña, tarijeña, paceña. Hoy creo que han tenido ya el tiempo, estamos a 15 de enero, creo que ya es tiempo de pronto de tener una posición como más unificada, o tampoco hay unidad y coincidencia en algunos criterios en la empresa privada. Sí hay unidad en el empresariado. Hemos tenía un comunicado en los primeros días de diciembre justamente con la CAO, con la CANIOP, con la CANEF, con la CAIN, con la Cámara de Industria, ICAM, entre otras. Ha sido un comunicado pidiéndole justamente tener certidumbre al presidente. Creo que hoy debe haber una gran responsabilidad del gobierno, de la Asamblea. Teníamos ya la satisfacción de que esta disposición séptima había sido ya apartada, retirada del presupuesto en la comisión. ¿La podemos recordar, la disposición séptima, en la comisión? por favor? De memoria no, pero vamos, pero el espíritu. Sí, sobre todo el temor. ¿Qué nos preocupa? Es que esta es muy amplia. La reglamentación tendría que ser el libro gordo de Petete. Los antiguos entendemos que es el libro gordo, claro, de Petete. Entonces, nos preocupa la discrecionalidad, porque la disposición habla de varios entes estatales.
habla de comisos, de decomisos, entre otros, etcétera. Entonces, a nosotros nos preocupa la arbitrariedad. Y del tamaño también del actor económico, ¿no? Tal cual. Entonces, nosotros ya estamos regulados, pero bueno, nos preocupa la arbitrariedad, nos preocupa la discrecionalidad y en algún momento esto puede volverse un tema extorsivo. Vayamos al ejemplo simple de un comerciante, de un supermercado, entre otros. Hablemos de un comerciante pequeño, tiene, no sé, 70 cajas de cualquier producto, no vamos a hablar específicamente, pero porque vende 10 cajas o 10 envases diarios. Obviamente, si va a un ente estatal, si va a un mal funcionario, porque hay malos funcionarios privados, hay malos funcionarios estatales, también. Entonces puede decir, y esta tienda, este supermercado, ¿qué hace con 70 envases o cajas? Es harto, 70, pero es lo que él vende diario 10. Entonces, en 7 días se acaba. Esa es la preocupación. Y cuando habla de varios entes estatales, eso nos preocupa. Cuando hoy Bolivia debía estar generando la incertidumbre para atraer inversiones, cuando hoy Bolivia, nuestras industrias ya están reguladas. Tenemos que la industria de aceites, la oleaginosa, reporta cada mes un detalle amplio de información. Entonces, hoy hablamos de sobreregulación. ¿Por qué, Claudia? Porque ya hay un artículo 226 en el Código Penal que habla de agio. Ya tenemos una ley anticontrabando. Y lo penaliza. Y lo penaliza, es un delito penal. Y también acá tenemos que hacer énfasis y ser claros, Claudia, ambos son delitos penales. Entonces, ¿por qué sobreregular? Sale la defensa, algún viceministro y dice, no, es para regular al comerciante ilícito, al especulador y al contrabando. Entonces, vayan pues contra el contrabando, vayan contra el comerciante ilícito, no vayan contra el industrial y contra el empresario formal. Hay una nota de mi colega Daniel Gutiérrez que voy a compartir con Pablo, con usted también, para hablar de esto, de los precios, si hay el temor o no de un cierre de fronteras respecto de la exportación de estos productos clave. Comencemos con esta información. Bolivia enfrenta un complicado panorama económico. En el último año, la inflación acumulada alcanzó el 9,97%, la más alta desde 2008. Además, la escasez de dólares, la caída en la producción de gas y el aumento sostenido en los precios de alimentos básicos como la carne, el pollo y el arroz golpearon duramente a las familias bolivianas. En entrevista con La Razón Radio, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, atribuyó parte de estos problemas a las prácticas especulativas de algunos empresarios privados. Se ha planteado la necesidad de revisar toda la cadena productiva de estos productos para llegar a un justo precio, que eso es lo que deberíamos buscar en el marco del equilibrio entre la oferta y la demanda, que es el paraguas por el cual se amparan los empresarios privados, quienes sostienen que el Estado no debería intervenir porque ellos se rigen bajo la ley de la oferta y la demanda y por lo tanto no están de acuerdo con los controles, no están de acuerdo con la fiscalización. Silva aseguró que se están instalando mesas técnicas para analizar toda la cadena productiva de alimentos con el objetivo de encontrar precios justos y evitar desórdenes en el mercado. Nos vemos necesitados como país de poder instalar estas mesas de trabajo que nos permitan identificar cuánto debería costar el arroz en el mercado, cuánto debería costar el pollo, ¿no? Cuánto debería ser el precio justo del aceite, por ejemplo. Son tareas que están en la agenda y que las mismas están siendo tratadas a la brevedad posible, reitero, porque a la población hay que darle respuestas, hay que darle certezas y no generar esta incertidumbre que es aprovechada por los especuladores. Según Silva, desde el gobierno se reafirmó el compromiso de estabilizar los precios y proteger la economía de las familias bolivianas. No estoy precisamente en el afán de hacer pelear al gobierno con la empresa privada, pero esta autoridad sí habla de una responsabilidad de los empresarios privados, las y los empresarios privados en esto de la oferta, libre demanda. Bueno, en el país más socialista existe esto, no sé si ustedes lo tienen considerado, si lo han debatido, si lo tienen planteado en su diálogo, que entiendo es más cercano ahora con el gobierno, ¿no? Sí, este es un punto interesante, Claudia. Habíamos venido dialogando
y habíamos venido mostrando progresos. Todo el año pasado. Todo el año pasado, hace 2 años, nos costó mucho la apertura. Desde que lo llevaron al presidente a la Casa de los Industriales. Correcto, y antes ya habíamos venido avanzando con el ministro Montenegro, que hay que reconocer, el ministro Montenegro fue esa punta de lanza, esa visión que permitió acercarnos, reunirnos. Fue en verdad histórico la primera reunión que tuvimos con Marcelo Montenegro, y de ahí se fueron aperturando las puertas, estuvo el presidente, etcétera. Entonces, yo creo que hablar de que estamos generando agio, que estamos generando especulación, que tiene un trasfondo político, no es lo correcto. Nosotros, si no vendemos, no tenemos ingresos, no pagamos impuestos, no pagamos sueldos, etcétera, no pagamos al banco. Entonces, no es nuestro fin especular. Pero deben entender también que tenemos costos, y dentro de nuestra estructura de costos, si no cubrimos, no pagamos al banco, no pagamos impuestos, no pagamos sueldos, nosotros no recibimos una subvención como el Estado. El Estado ejecuta un presupuesto. Nosotros no ejecutamos un presupuesto con fondos estatales. Tenemos que mostrar resultados. Si a fin de mes no tengo para la cuota del banco. Sí está subvencionado, por ejemplo. Sí, pero ese es un tema que viene de hace 20 años. La estructura del país está funcionando de esta manera. Pero cada vez le cuesta más, ¿no?, al Estado ir cargando sobre las espaldas esta subvención. Pero estas son decisiones políticas, Claudia, que no podemos intervenir nosotros como privados. Hemos pedido que en algún momento se vaya liberando este tipo de subvenciones. Vamos a tener que volver a precios internacionales. Reitero, son decisiones políticas en las cuales nosotros no tenemos injerencia, pero acá no hay diésel más caro que el que no lo tenemos. Ese es también otro factor que está afectando a la estructura de costos. Hoy tenemos que tener conductores de noche que hagan fila. Bueno, desde diciembre, mediados, se ha restablecido la provisión, pero previo a eso tenemos que tener conductores en la noche para que hagan fila. Y en el día nuestra cadena logística también se interrumpía porque los camiones con producto o los que recogen el producto, etcétera, no podían cumplir su labor. Los tractores, la siembra. Entonces son varios factores. El incremento salarial, Claudia, que vino en su momento, que habíamos dado razones técnicas. Y está ahí, si recuperamos ese documento, hablábamos de que esto iba a generar inflación. Lo van a recuperar porque yo creo que va a ser otro debate típico de inicio de año, ¿no? 5.85, más toda la carga, aportes, etcétera, en resumen 9. El acceso al dólar todavía sigue siendo difícil. Entonces, en ese análisis que debemos hacer con el gobierno, no podemos hablar de que el dólar es 6.96. Tenemos un dólar mucho más caro. Hablemos de transferencias en una del casa costo. de cambio ahora está en 11 ¿no? Correcto. Entonces, incremento salarial más el costo de las transferencias o el valor fuera del Banco Central está pues en el orden del 60% más. En verdad podemos absorber, no hay ninguna empresa que tenga una utilidad del 60-70% para absorber dentro de su estructura de costos. Por eso es que desafortunadamente se debe incrementar el costo. Adicional a eso tenemos la sequía. Son $1.000 millones menos en soya que vamos a recibir porque no se ha podido plantar. Hay factores externos, además las guerras que han encarecido la provisión de materia prima, el costo del transporte, la logística, los bloqueos, Claudia, que hemos demostrado cómo asfixian. El último bloqueo costó a Bolivia más de $2.000 millones. Entonces, son costos reales, están ahí. No hay intención política, de especulación, etcétera, del empresariado, del industrial. ¿Qué hacemos con la población y la preocupación? A ver, Pablo, usted, ¿qué le preocupa en los precios? ¿Qué es lo que le preocupa en su economía familiar? Bueno, a ver, Claudia, cuando vamos al mercado, al supermercado, los precios han subido. Reitero, ¿por qué es eso? O sea, no podemos seguir importando. No nos olvidemos también que la industria importa entre un 40 y un 60%. ¿Pero alguien como usted ha dejado de comprar algún producto, por ejemplo? Ayer yo estamos en la sede de gobierno en La Paz. Ayer me di una vuelta por el mercado de Achumani, que no es de los más baratos. De hecho, hacen un chiste, dicen, quien pensaba que los Emiratos Árabes era el lugar más caro no ha ido al mercado de Achumani. Pero al margen de la broma, es verdad que por la zona puede ser un poco más caro. Pero ahí en la tienda un vendedor me decía,
la gente ya no está comprando. No compran como antes, no. Ni siquiera en la zona sur, en la sede de gobierno. ¿Ha dejado de comprar algo, Pablo? En verdad, porque además hay muchos productos que ya no están llegando. Entonces, ¿qué hemos tenido que hacer? Comenzar a a programar nuestras importaciones. Y acá, por ejemplo, muchas de nuestras empresas, de nuestras industrias han perdido la línea de crédito en el exterior porque no hemos podido pagar a tiempo. Son relaciones de hace 20, 30 años que se han ido cultivando. No pueden importar, ¿no? No, porque gozábamos de crédito, entonces teníamos 30, 60, 90 días para pagar nuestro porque pedido. No hay dólares. Entonces ya la programación no ha podido cumplir, el banco no nos entregaba a tiempo los dólares, no podíamos pagar, entonces hoy me pagas y te envío. Entonces hemos vuelto a un toma y daca, si tú quieres una relación comercial, pon el billete y te pagamos. Pero acá también hay que ser claros, creo que la banca ha hecho un gran esfuerzo en mantener la estabilidad, la solidez. Están tratando de devolver las divisas como pueden, están tratando de asignar los dólares. Bueno, también no sé, yo en el banco cuando escucho a la gente, yo me estoy manejando en bolivianos, pero al lado piden dólares. Voy a preguntar, voy a ver. Eso está todavía bloqueado. Ese bloqueo también cuenta, ¿no? Pero no podemos retirar los dólares. No, es correcto, pero de los pocos dólares que se tienen, se está jugando con eso. Cuando hablo de jugar, es tratar de ver la mejor asignación posible. Porque imagínate, si devuelven esos 2.500 millones de depósitos, ya se paralizan todas las importaciones. Entonces, por eso digo, están haciendo un equilibrio bien complejo. Entonces, ahí es lo que le pedimos al gobierno, a la asamblea, que nos den certidumbre. No podemos empezar el año nuevamente con manifestaciones, con bloqueos, con protestas. Esta semana ya hemos tenido a los comerciantes, a los gremiales en las calles. La próxima semana están marchando, se anuncian más medidas. Entonces, creo que la asamblea tiene una gran responsabilidad en aprobar leyes que hagan esta Bolivia viable el 2030, el 2040, y una de ellas es considerar la disposición adicional séptima, debe ser derogada para darle esa certidumbre a Bolivia. De repente el espíritu de los que la concibieron ha sido buena, pero la redacción nos deja en el triángulo de las Bermudas y deja preocupación. Entonces, creo que ahí tiene que primar la responsabilidad por el país, dejando a un lado la ideología, dejando a un lado si eres oficialista o oposición. Ahí tiene una gran labor la Asamblea, junto con una ley de inversiones, minería, ley de hidrocarburos. Entonces son leyes que le van a dar la viabilidad a la Bolivia del futuro. Pues se están matando en la Asamblea, se están sacando los ojos en las fuerzas políticas. El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, lo escuchábamos hace unos instantes, plantea esta instalación de mesas técnicas para encontrar precios justos. Estará abierto, van a tener una dinámica todavía interesante entre la empresa privada y el gobierno para ver qué hacemos con cierto control de los precios, porque hay que controlar y el Estado también está para eso, ¿no? ¿Cómo va a ir la relación? Y si van a hablar, por ejemplo, de esta otra noticia, estas plantas agroindustriales, se tienen previstas otras 37 para el futuro, plantas para garantizar, dicen en las esferas gubernamentales, la seguridad alimentaria, fomentar la industrialización con sustitución de importaciones. Yo lo he escuchado a usted, Pablo, un poco desconfiado y hablaba de más bien apostar a la industrialización. En fin, ¿cuál es su posición? Bueno, ¿No vale la pena aplaudir estas plantas? En verdad, lo que tenemos que generar es que las manos bolivianas produzcan. Lo que tenemos que apostar es por ese boliviano para darle el apoyo técnico, darle los recursos. Y ahí está el BDP, hay instituciones que deberían estar dando ese apoyo técnico. Por ejemplo, para mencionar una planta, la avícola que quieren construir con 600 millones, no sería, y la quieren hacer en La Paz, ¿no sería más fácil apoyar a los productores en Coroico, en Caranavi, que ya están produciendo? Y tú me preguntas, ¿pero por qué no llega eso a La Paz? Porque en 2 reuniones se le hemos pedido al presidente, el SENASAC creo que es la oposición más clara que tienen dentro del gobierno. Ya no es el cuello de botella, es el gotero del gobierno, porque no les dan el certificado para que puedan vender ese producto. Entonces, yo sí considero
que deberían haber unidades móviles, tener un apoyo directo ahí. Deberíamos comenzar a producir pollo en esas regiones. Imagínense el impacto económico de reactivación que podría generar tener un matadero, tener las plantas, porque están ahí las condiciones. Entonces, creo que deberíamos ir por ese lado. La subvención al trigo, etcétera, entre otras. Subvencionemos al sector agrícola, subvencionemos a pequeños productores para que el trigo tengamos la autosuficiencia que tanto reclamamos y que tanto necesitamos. Pero también a eso hay que sumar, Claudia, el cambio de chip en los bolivianos, que todavía cuando vamos a algún lado, agua importada. No vaya a ser apología de bebidas alcohólicas, entre otros, de carne argentina, de galletas, de queso. A mí ahora me gusta, como decía mi papá, a mí me gusta el agua sin gas, sin gastar. Y yo sí he dejado de comprar algunas cosas porque estamos así apretados. Es real. La última, hablando de sin gastar, el pan, ¿le parece una buena medida? Ayer se ha esperado muchísimo esta reunión con los panaderos y la marraqueta y la sarnita 50. Uno dice, yupi, pero después uno dice, ¿dónde va a acolchonarse todo esto? ¿Cuál es la posición de ustedes? Bueno, creo que es una medida social el de mantener el precio. En verdad, ampliar la subvención, me imagino que han hecho los cálculos necesarios internos. Esto va a costar, ¿no? Va a costar. En bolivianos o en dólares hay que importar seguramente. Pero guay que suba la marraqueta, ¿no? Se dispara la marraqueta y yo creo que... Sí. Le digo, es una medida social que ayuda mucho. Veamos cuán sostenible es. El presidente también hablaba de que el modelo debe ajustarse. Sí. Bienvenido. Hablemos, nos sentemos, pero se inauguran plantas estatales, públicas o como fuese. Deberíamos tener 600, 800 privadas, porque para dar empleo a 200,000 estudiantes cada año, en diciembre hemos tenido 200,000 nuevos bachilleres, y en ese número no hablo de universidades, institutos y otros. Necesitamos 600, 800 privadas. Entonces la reactivación va a ser real y efectiva, con una amplia y activa participación del sector privado. Entonces, denle certidumbre a 11.5 millones de bolivianos, obremos y pensemos en Bolivia, y esa disposición séptima debe ser derogada. Y reitero, esta es una posición totalmente institucional, gremial, apolítica. Hoy Bolivia no quiere zozobra, hoy Bolivia quiere certidumbre. Gracias, Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industrias, por este diálogo abierto. Siempre es un placer tenerlo acá. Gracias, Claudia. Un saludo a todos los audiencias, piedra, papel y tinta.